En lo profundo de las antiguas mitologías del cercano Oriente surge una figura enigmática y poderosa: Baal, una deidad asociada con tormentas, fertilidad y guerra, cuyo impacto ha trascendido los milenios. Pero, ¿cómo pasó Baal de ser adorado como un gran dios a convertirse en un demonio temido en las tradiciones judeocristianas? Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han intentado comprender las fuerzas que mueven el mundo. El cielo, el mar y la tierra fueron escenarios de mitos y leyendas, y en medio de todo, surgieron dioses que explicaban lo inexplicable. Entre estos dioses, uno destaca por su misterio y poder: Baal. Pero ¿quién era realmente? ¿Cómo llegó a ser una figura tan importante en el imaginario de culturas antiguas? Para entenderlo, debemos viajar a la región donde todo comenzó: el antiguo Oriente Próximo. En las fértiles tierras de Canaán, rodeadas por el azul profundo del Mediterráneo y el calor implacable del desierto, las personas dependían de la naturaleza para sobrevivir. La lluvia era una bendición y la sequía una maldición. Fue en este contexto que nació Baal, un dios asociado con la tormenta, la lluvia y la fertilidad. Para los cananeos, Baal no era solo una deidad, era una fuerza vital, el guardián que aseguraba que sus campos prosperaran y sus vidas continuaran. El nombre Baal significa Señor o Amo, un título que reflejaba su dominio sobre los elementos y su influencia sobre los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, no era un dios único. Cada región tenía su propia versión de Baal, adaptada a las necesidades y creencias locales. A veces era conocido como Baal Hadad, un poderoso dios del trueno que cabalgaba sobre las nubes y desataba tormentas para alimentar la tierra seca. Otras veces se le veía como un gobernante más sombrío, un dios que podía traer destrucción si no era respetado. La historia de Baal no sería tan fascinante si solo se tratara de un dios de la lluvia. Lo que lo hace verdaderamente cautivador son las leyendas que giran en torno a él, especialmente su constante lucha por el equilibrio en un mundo caótico. Una de las narraciones más conocidas es su enfrentamiento con Mot, el dios de la muerte y el inframundo. Según las antiguas tablillas de Ugarit, Baal y Mot representaban fuerzas opuestas: vida contra muerte, fertilidad contra desolación. Esta rivalidad no era solo un conflicto entre dioses, sino una representación de los ciclos naturales que los antiguos cananeos vivían día a día. En una de estas historias, Baal, tras ganar una batalla contra otros dioses, construyó un magnífico palacio en las alturas del monte Safón, su hogar celestial. Desde allí gobernaba con justicia, asegurándose de que las lluvias llegaran en su momento y los ríos siguieran su curso. Pero su reinado no fue tranquilo por mucho tiempo. Mot, resentido por el poder de Baal, lo desafió a un duelo en el inframundo. En esta lucha épica, Baal fue derrotado y llevado al reino de los muertos, sumiendo al mundo en una sequía devastadora. Durante el tiempo que Baal permaneció en el inframundo, la tierra sufrió. Los campos se marchitaron, los ríos se secaron y las esperanzas de las personas se desvanecieron. Sin embargo, como en todas las grandes historias, el héroe regresó. Con la ayuda de su hermana Anat, una diosa feroz y decidida, Baal logró escapar del inframundo y restaurar la vida en la tierra. Su retorno marcó el inicio de un nuevo ciclo de fertilidad y con él la promesa de que incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encontraría la manera de renacer. A medida que las civilizaciones crecían y se transformaban, la figura de Baal se adaptó y evolucionó. Fue adoptado, reinterpretado e incluso demonizado por culturas posteriores, como los fenicios, los israelitas y los griegos. Pero a pesar de los cambios, su esencia permaneció intacta, un dios profundamente conectado con los ciclos de la vida, la muerte y la renovación.
En el corazón de los mitos del antiguo Oriente Próximo, los dioses no eran seres distantes ni perfectos. Eran poderosos, sí, pero también vivían en constante conflicto, reflejando las fuerzas de la naturaleza y las luchas humanas. Una de las historias más emocionantes en la mitología de Baal es su épica batalla contra Yam, el dios del mar, un enfrentamiento que simboliza la eterna pugna entre el caos y el orden. Yam era el señor de las aguas primordiales, un dios temido por su furia indomable. Los cananeos veían el mar como algo impredecible y peligroso, capaz de destruir cosechas y vidas con sus tormentas. En las leyendas, Yam no era simplemente una fuerza natural, era la encarnación del caos, un dios que buscaba someter a todos bajo su poder. Su ambición era clara: gobernar sobre todos los dioses y establecer un reino de desorden. La historia comienza cuando Yam exige la sumisión de los demás dioses. Envía un mensaje al Consejo Divino, ordenando que Baal, el joven y orgulloso dios de la tormenta, se arrodille ante él. Para Yam, Baal no era más que un obstáculo en su camino hacia el dominio total. Pero Baal, conocido por su valentía y su carácter indomable, no estaba dispuesto a ceder. «El cielo y la tierra no son lugar para un tirano», proclamó, encendiendo la chispa de una guerra que sacudiría los cimientos del universo. El Consejo de los Dioses estaba dividido. Algunos temían el poder de Yam y querían evitar el conflicto, mientras que otros apoyaban a Baal, viendo en él al único capaz de enfrentarse al temible dios del mar. Entre los aliados de Baal estaba su hermana Anat, una diosa feroz conocida por su valentía en la batalla, y Qothar Ua-Khasis, el habilidoso artesano divino. Qothar, al comprender la magnitud de la amenaza, forjó dos armas mágicas para Baal: Yagrush y Aimur, martillos imbuidos con el poder de los cielos. Con estas armas en sus manos, Baal se preparó para enfrentarse a Yam. La batalla no fue solo un choque de fuerzas físicas, sino un enfrentamiento entre dos principios opuestos. Yam, con su vasto dominio de aguas turbulentas, representaba el caos que amenazaba con devorar el orden establecido por los dioses. Baal, por otro lado, era el defensor de la estabilidad y la fertilidad, la garantía de que las lluvias nutrirían la tierra en lugar de destruirla. El enfrentamiento fue épico. Baal convocó tormentas y rayos para desafiar las olas y la furia de Yam. El mar rugió con fuerza, levantando olas tan altas como montañas, mientras el cielo se oscurecía con truenos y relámpagos. En medio de la tempestad, Baal lanzó su primera arma, Yagrush, golpeando a Yam con un poder inimaginable. Pero Yam no cayó. Se levantó de nuevo, desatando toda su ira sobre Baal. Fue entonces cuando Baal, en un último acto de valentía, tomó su segunda arma, Aimur, y la lanzó con toda su fuerza. El impacto fue devastador. Yam fue derrotado y el caos que representaba fue contenido. Las aguas del mar volvieron a su cauce y el cielo se despejó. La victoria de Baal no solo marcó el fin de la amenaza de Yam, sino que también lo consagró como el líder indiscutible entre los dioses. Después de la batalla, Baal fue celebrado como un héroe. Los dioses lo honraron, reconociendo su valentía y su capacidad para proteger el equilibrio del mundo. Pero esta no era solo una victoria personal para Baal, era un triunfo para todos aquellos que dependían de la estabilidad de la naturaleza. Los campos florecieron, los ríos fluyeron y la gente se encontró bajo cielos despejados. En el vasto y complejo mundo de los mitos antiguos, los dioses no eran figuras estáticas ni libres de desafíos. Por el contrario, sus vidas estaban llenas de conflictos que reflejaban las fuerzas que moldeaban el universo. Entre estas historias, la rivalidad entre Baal, el dios de la tormenta, y Mot, el dios de la muerte, destaca como una de las más dramáticas y significativas. Esta es una historia de vida y muerte, de sacrificio y renovación,
que nos transporta a un tiempo en el que los ciclos de la naturaleza eran personificados como poderosas entidades divinas. Baal, tras su triunfo sobre Yam, había consolidado su lugar como el líder entre los dioses. Su dominio sobre las tormentas aseguraba la fertilidad de la tierra y la prosperidad de los mortales. Sin embargo, su victoria también despertó la envidia y la ira de Mot, el sombrío señor del inframundo. Mot era la personificación de la muerte, un dios que reinaba en un mundo árido y estéril, lejos de la vida vibrante que Baal representaba. Para Mot, la existencia de Baal y su poder desafiaban el equilibrio natural que él debía mantener. Todo lo que vive, según Mot, estaba destinado a perecer. La tensión entre ambos alcanzó su punto crítico cuando Mot exigió que Baal se presentara ante él en el inframundo. Este no era un simple desafío, era una trampa. Mot planeaba destruir a Baal y extender su reino de muerte sobre la tierra, sumiéndolo todo en oscuridad. Al principio, Baal intentó resistirse, pero los otros dioses, temerosos de desatar la ira de Mot, lo persuadieron para que aceptara. Con un corazón pesado, Baal dejó su palacio en el monte Safón y descendió al inframundo, sabiendo que podría no regresar. El inframundo era un lugar desolado, un reino de sombras donde la vida no podía florecer. Allí, Mot aguardaba con paciencia, confiado en su inevitable victoria. La llegada de Baal marcó el inicio de un enfrentamiento desigual. En las historias, no se describe una batalla física entre ambos. En cambio, el poder de Mot reside en su capacidad para consumir a sus enemigos, y así lo hizo con Baal. El dios de la tormenta fue derrotado y confinado en el reino de la muerte. La desaparición de Baal tuvo consecuencias devastadoras. Sin él, las lluvias cesaron, los ríos se secaron y la tierra se volvió estéril. Los mortales que dependían de la fertilidad que Baal traía comenzaron a sufrir. Las cosechas fallaron y la desesperación se expandió por el mundo. Incluso los dioses sintieron el vacío dejado por Baal y comenzaron a temer que el reinado de Mot se hiciera eterno. Pero la historia de Baal no terminó en el inframundo. Su hermana, Anat, una diosa conocida por su ferocidad y su amor incondicional hacia Baal, no estaba dispuesta a aceptar su destino. Enfurecida por la pérdida de su hermano, Anat descendió al inframundo, decidida a enfrentarse a Mot. En una batalla feroz, Anat derrotó a Mot, desmembrándolo y dispersando sus restos por el cosmos. Este acto de valentía no solo vengó la caída de Baal, sino que también permitió que su espíritu encontrara el camino de regreso a la vida. El regreso de Baal marcó el fin de la sequía y el sufrimiento. Con su retorno, las lluvias volvieron a caer, los campos florecieron y la esperanza renació entre los mortales. Su resurrección no fue solo un triunfo sobre Mot, sino una reafirmación del ciclo eterno de la vida y la muerte. Los antiguos cananeos vieron en esta historia una representación de las estaciones. El tiempo de sequía y esterilidad, seguido por la renovación y la fertilidad. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra la manera de renacer. En el fascinante mundo de las antiguas mitologías, los dioses no solo coexistían, sino que a menudo competían por la lealtad y la adoración de los mortales. Entre todas las historias, pocas son tan complejas y significativas como la transformación de Baal, el poderoso dios de la tormenta y la fertilidad, en una figura demonizada en la tradición monoteísta. Este es un relato de poder, fe y rivalidad que nos lleva desde los templos de los antiguos cananeos hasta los textos sagrados del judaísmo y nos muestra cómo un dios puede pasar de ser adorado a temido y condenado. Baal había sido durante siglos una de las deidades más importantes para los pueblos de Canaán y Fenicia. Era el señor de las lluvias, la fertilidad y las tormentas,
un dios que garantizaba la vida en una región donde el agua era escasa y preciosa. Los cananeos construían templos en su honor, ofrecían sacrificios y le pedían que bendijera sus tierras. Sin embargo, con la llegada del pueblo israelita y la consolidación del culto a Yahvé como el único Dios verdadero, el lugar de Baal en el mundo comenzó a cambiar. Para los israelitas, que buscaban establecer una identidad monoteísta frente a los numerosos dioses de las culturas vecinas, Baal representaba una amenaza. Su culto estaba profundamente arraigado en las costumbres locales y su influencia se extendía incluso entre los israelitas que, en momentos de crisis, recurrían a él en busca de ayuda. Esta competencia entre Yahvé y Baal no era solo una lucha por el control religioso, sino también una batalla por el corazón y la mente de las personas. Una de las historias más icónicas de este enfrentamiento se encuentra en el relato bíblico de Elías en el Monte Carmelo. Según la tradición, el profeta Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba pública para demostrar quién era el verdadero Dios. Ambos lados construirían un altar y pedirían a su Dios que enviara fuego desde el cielo para consumir la ofrenda. Los profetas de Baal invocaron a su Dios durante horas, pero nada sucedió. Entonces Elías oró a Yahvé, quien respondió con un fuego que consumió no solo el sacrificio, sino también el altar. Este evento fue visto como una humillación pública para Baal y marcó un momento decisivo en la lucha entre las dos religiones. Sin embargo, el conflicto entre Baal y Yahvé no terminó ahí. A medida que el monoteísmo se consolidaba, Baal dejó de ser visto como un dios rival y comenzó a transformarse en algo más oscuro. En los textos bíblicos posteriores, su nombre se asocia con la idolatría y la corrupción moral. Los adoradores de Baal eran acusados de prácticas abominables y sus templos fueron destruidos para erradicar cualquier vestigio de su culto. Con el tiempo, Baal pasó de ser un dios respetado a convertirse en una figura demoníaca. En la demonología cristiana medieval, su nombre fue reutilizado como uno de los grandes demonios del infierno. Esta transformación no fue accidental. Reflejaba el esfuerzo continuo por desacreditar las creencias y prácticas religiosas de los antiguos pueblos cananeos y fenicios. Baal, quien una vez trajo lluvia y prosperidad, ahora era representado como un ser malévolo que buscaba engañar y destruir a la humanidad. La demonización de Baal no solo cambió su imagen, sino que también reflejó un cambio en la forma en que las culturas se relacionaban con sus pasados religiosos. Al redefinir a Baal como un demonio, los nuevos sistemas de creencias monoteístas no solo afirmaban su superioridad, sino que también buscaban borrar la memoria de los antiguos dioses. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el recuerdo de Baal nunca desapareció por completo. Sus historias, sus mitos y su impacto en las culturas antiguas continúan siendo estudiados y apreciados hasta el día de hoy. La transformación de Baal en un demonio también plantea preguntas fascinantes sobre cómo las religiones y las culturas evolucionan con el tiempo. ¿Qué impulsa a una civilización a transformar a un dios en un enemigo? ¿Es una forma de afirmar el poder político y religioso o simplemente el resultado de siglos de cambio cultural? Sea cual sea la respuesta, la historia de Baal nos recuerda que los dioses no solo viven en los mitos y las leyendas, sino también en la memoria colectiva de las sociedades que los adoraron y los redefinieron. En el vasto panorama de las antiguas religiones, las figuras divinas no solo representaban los poderes de la naturaleza, sino que también encarnaban las esperanzas, los miedos y las necesidades de las civilizaciones que las adoraban. Entre estas deidades, pocas historias son tan fascinantes y transformadoras como la de Baal, el antiguo dios cananeo, quien pasó de ser una figura central de la vida y la fertilidad a convertirse en un símbolo de maldad. Pero Baal no fue el único dios en experimentar esta metamorfosis.
En muchas culturas, los dioses antiguos fueron demonizados a medida que las religiones evolucionaban, y sus historias reflejan un patrón recurrente de competencia y cambio. Para entender este fenómeno, primero debemos recordar quién era Baal. En los tiempos de los cananeos, Baal era adorado como el señor de las tormentas, un dios que traía lluvias vitales para la agricultura y aseguraba la prosperidad de las comunidades. Sin embargo, con la llegada del monoteísmo israelita, Baal se convirtió en el principal rival de Yahvé. A medida que los textos bíblicos buscaban desacreditar su culto, Baal fue transformado de un dios benefactor en un símbolo de idolatría y corrupción. En las tradiciones posteriores, este proceso se intensificó y Baal acabó convertido en un demonio en la demonología cristiana medieval. Lo interesante es que este destino no fue exclusivo de Baal. Otro dios antiguo que sufrió un destino similar fue Moloch, una deidad mencionada en los textos bíblicos, asociada con el sacrificio de niños. Aunque los detalles sobre el culto a Moloch son inciertos, los relatos posteriores lo presentaron como un dios cruel que exigía sacrificios humanos. Este cambio en su imagen probablemente reflejaba el rechazo de los israelitas hacia las prácticas religiosas de las culturas vecinas. Con el tiempo, Moloch también se convirtió en un símbolo de maldad absoluta, utilizado en la literatura y la religión para representar la depravación extrema. El paralelismo entre Baal y Moloch no es único. En la antigua Mesopotamia encontramos otra historia similar con Pazuzu, un dios demoníaco que originalmente tenía un propósito protector. Pazuzu era invocado para alejar a los espíritus malignos y proteger a las mujeres embarazadas y a los niños. Sin embargo, con el tiempo su imagen se volvió más siniestra y hoy en día se le asocia casi exclusivamente con el mal, especialmente gracias a su aparición en películas como El Exorcista. Aunque Pazuzu nunca fue un dios principal como Baal, su transformación refleja el mismo patrón de reinterpretación cultural. Otro ejemplo fascinante proviene del panteón griego. Hades, el dios del inframundo, nunca fue realmente malvado en la mitología griega original. Era simplemente el guardián del reino de los muertos, una figura necesaria para mantener el equilibrio cósmico. Sin embargo, a medida que las ideas cristianas sobre el cielo y el infierno comenzaron a influir en las culturas occidentales, Hades fue equiparado con el diablo. Su reino subterráneo fue reinterpretado como un lugar de castigo eterno, a pesar de que en las historias originales no tenía connotaciones tan negativas. ¿Qué tienen en común todas estas historias? En cada caso, la demonización de estas figuras divinas no ocurrió en un vacío. Fue el resultado de choques culturales y religiosos donde una nueva religión buscaba afirmar su superioridad sobre las creencias existentes. Al transformar a los dioses de las religiones rivales en demonios, estas nuevas religiones no solo desacreditaban a sus predecesoras, sino que también consolidaban su propia identidad. Este proceso no solo era espiritual, sino también político, ya que ayudaba a unificar a las comunidades bajo un sistema de creencias comunes. Además, este fenómeno nos habla de cómo las sociedades humanas procesan el cambio. Cuando una civilización adopta una nueva religión, no suele abandonar por completo sus viejas creencias. En cambio, esas creencias son reinterpretadas, transformadas y, a veces, demonizadas. Baal, Moloch, Pazuzu y Hades son ejemplos de cómo los antiguos dioses nunca desaparecen del todo, simplemente en asumir nuevos roles en el imaginario colectivo. En los inicios de la historia de la humanidad, cuando las civilizaciones comenzaban a asentarse y los pueblos se organizaban alrededor de sus creencias, los dioses eran reflejo de las necesidades y aspiraciones humanas. Cada región tenía sus propias deidades, y entre ellas, Baal y Yahvé ocuparon un lugar especial en los corazones de quienes los adoraban. Sin embargo, lo que muchos no saben es que,
Antes de convertirse en rivales, estos dos nombres compartieron más de lo que podríamos imaginar. La historia de la simbiosis entre Baal y Yahvé nos lleva a un tiempo donde las líneas entre los dioses no eran tan claras y las creencias evolucionaban con la misma vida. En el antiguo cercano Oriente, la religión no era un sistema cerrado. Los dioses formaban un vasto panteón y cada uno tenía su especialidad. Baal era el señor de las tormentas, un dios cananeo que traía la lluvia tan necesaria para la agricultura. En un mundo donde la supervivencia dependía de la fertilidad de la tierra, Baal era considerado vital. Era el protector de las cosechas, el dador de vida. Su nombre, que significa señor o amo, era un título genérico utilizado para referirse a varias deidades locales, pero con el tiempo se convirtió en sinónimo de Baal Hadad, el poderoso dios del trueno y las lluvias. Por otro lado, Yahvé surgió en un contexto diferente. Según la tradición bíblica, Yahvé era el dios de los israelitas, un pueblo que vagó por el desierto antes de asentarse en Canaán. A diferencia de Baal, Yahvé no tenía un origen agrícola. Era un dios del desierto, un dios guerrero que protegía a su pueblo en las adversidades. Sin embargo, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, su fe comenzó a transformarse al entrar en contacto con las creencias de los cananeos. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Durante los primeros siglos de la llegada de los israelitas a Canaán, las líneas entre Baal y Yahvé no estaban claramente definidas. Las evidencias arqueológicas y los textos antiguos sugieren que los israelitas, en ocasiones, adopten prácticas y creencias cananeas. Algunos incluso llegaron a venerar a Baal junto con Yahvé, viendo a ambos como complementarios. En lugares donde la agricultura era vital, era difícil ignorar a Baal, cuyo poder sobre las lluvias parecía crucial para la supervivencia. Incluso los textos bíblicos más antiguos reflejan esta simbiosis. Algunos salmos y fragmentos de poesía hebrea describen a Yahvé como un dios de tormentas, una característica similar asociada con Baal. Se le representa montando las nubes, lanzando rayos y trayendo lluvia, imágenes que recuerdan mucho al Baal de los cananeos. Esto sugiere que, en algún momento, Yahvé absorbió aspectos del rol de Baal como protector de las cosechas y señor del clima. Sin embargo, esta convivencia no es dura para siempre. A medida que los líderes israelitas consolidaban su religión, comenzaron a enfatizar el monoteísmo, la adoración exclusiva de Yahvé. Para lograr esto, debían diferenciar claramente a Yahvé de Baal y desacreditar al dios cananeo. En este proceso, los profetas jugaron un papel crucial. El relato bíblico del profeta Elías en el Monte Carmelo es un ejemplo emblemático. En esta historia, Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba para demostrar quién es el verdadero Dios. Cuando Yahvé responde enviando fuego del cielo, mientras Baal permanece en silencio, se marca una ruptura simbólica entre ambas figuras divinas. En las antiguas tierras de Canaán, Baal fue una de las figuras más reverenciadas. Su poder sobre la lluvia y las tormentas lo convirtió en un dios central para las civilizaciones que dependían de la fertilidad de la tierra. Pero, con el tiempo, ya a medida que las religiones cambiaron, la figura de Baal se transformó, pasando de ser un dios venerado a un símbolo de maldad. Sin embargo, su legado no desapareció en el olvido. Al contrario, su influencia se expande mucho más allá de su tiempo, tocando a culturas y religiones posteriores de maneras sorprendentes. Cuando los israelitas comenzaron a establecerse en Canaán, su religión no estaba tan definida como la conocemos hoy. A lo largo de su historia, los israelitas pasaron por momentos de sincretismo, adoptando elementos de las culturas vecinas. Y entre los dioses de esas culturas, Baal fue uno de los más destacados. La transición de Baal a un enemigo acérrimo de Yahvé no fue inmediata. Durante un largo tiempo,
Tanto Baal como Yahvé compartieron características y se hizo evidente que muchas de las imágenes atribuidas a uno fueron trasladadas al otro. A medida que la figura de Yahvé se fue consolidando como el único Dios verdadero de los israelitas, los relatos bíblicos comenzaron a mostrar a Baal como el enemigo, el demonio, el ídolo al que se debía rechazar. En historias como la de Elías en el Monte Carmelo, donde desafía a los profetas de Baal, la figura de Baal está completamente desacreditada, y Yahvé aparece como el Dios poderoso y único. Este enfrentamiento reflejaba el deseo de los líderes israelitas de erradicar cualquier vestigio de adoración a dioses ajenos. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, el espíritu de Baal siguió presente en las religiones que surgieron después. La influencia de Baal se trasladó a varias culturas y religiones, en especial a aquellas que se formaron en el ámbito mediterráneo y cercano oriente. En la mitología greco-romana, por ejemplo, muchos de los atributos de Baal fueron absorbidos por deidades como Zeus, el dios griego del trueno y el rayo. La figura de Zeus, conocido por su capacidad de dominar las tormentas, tiene claras similitudes con Baal-Hadad, el dios cananeo del que Baal era una manifestación. A pesar de que los mitos griegos y romanos estaban separados por siglos y culturas, las imágenes de un dios del cielo y la lluvia son universales y se mantuvieron a lo largo del tiempo. En el ámbito cristiano, la sombra de Baal también perduró de manera más insidiosa. Con la expansión del cristianismo y la consolidación de la Iglesia como fuerza dominante en el mundo occidental, los antiguos dioses fueron gradualmente demonizados. Baal, que alguna vez fue considerado un dios de la fertilidad y protector de las cosechas, pasó a formar parte de la nueva cosmología cristiana, donde fue identificado como un demonio asociado con la idolatría y el mal. Esta transformación fue un proceso largo y paulatino, pero Baal acabó siendo representado no solo como un dios falso, sino como uno de los principales adversarios de Dios. La figura de Baal también se infiltró en el imaginario medieval, especialmente durante las épocas de la Inquisición, cuando las figuras paganas fueron asociadas con cultos heréticos. Durante estos periodos, Baal pasó de ser un dios de la lluvia a una figura demoníaca que personificaba todos los aspectos del mal. Fue retratado como un demonio con múltiples cabezas, una criatura aterradora que representaba la corrupción de la pureza religiosa. Esta imagen perduró durante siglos, influyendo en la literatura y el arte medieval, donde se lo asociaba con las fuerzas del caos y la oscuridad. La demonización de Baal no se limitó solo a la tradición judeocristiana. En algunas culturas africanas, Baal fue absorbido por creencias relacionadas con la magia negra y los cultos al diablo. Su nombre y sus características, como la habilidad de controlar las lluvias, fueron asociados con la figura del maligno. De hecho, la palabra Baal, en algunas lenguas africanas, todavía se usa para referirse a un señor o amo, aunque el significado exacto ha cambiado con el tiempo, dependiendo de la interpretación religiosa o espiritual local. En el viaje que hemos hecho a través de la historia de Baal, hemos visto cómo este dios, tan central en las antiguas culturas de Canaán, ha sido transformado a lo largo del tiempo. Desde su apogeo como dios de las tormentas y la fertilidad, hasta su transformación en una figura demoníaca, la historia de Baal no solo refleja el cambio de una deidad, sino también cómo evolucionan las culturas y las religiones. En su tiempo, Baal fue adorado por miles de personas, pero hoy en día muchos lo reconocen más como un símbolo del mal, influenciado por la lucha religiosa, la política y las narrativas que se fueron construyendo alrededor de él. Piensa por un momento, ¿qué tan profundamente influyen en las historias y los símbolos en nuestra vida diaria? Baal, aunque ya no es una figura de culto activo, sigue presente en las películas, libros y hasta en la forma en que pensamos sobre el bien y el mal.
Los mitos antiguos, las religiones pasadas, siguen siendo una parte de nuestra conciencia colectiva, una huella que se transmite de generación en generación. Y eso nos invita a reflexionar sobre cómo las narrativas, las leyendas y las creencias, incluso las más antiguas, siguen teniendo poder hoy en día. Ahora, al finalizar este viaje por la historia de Baal, quiero dejarte con una reflexión. ¿Qué otros mitos y figuras de las antiguas religiones han sido olvidados o transformados con el paso del tiempo? ¿Qué otras historias de dioses y demonios siguen influyendo en nuestra cultura actual sin que demos cuenta? La historia, la religión y los mitos nunca dejan de enseñarnos algo nuevo, y a veces, lo que parece un simple relato antiguo tiene más que ofrecernos de lo que imaginamos. Si te ha interesado esta historia de Baal y cómo las creencias antiguas siguen influyendo en el mundo moderno, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos explorando otras historias fascinantes, mitos olvidados y cómo las creencias de ayer todavía pueden ayudarnos a entender el mundo de hoy. No olvides darle me gusta a este video si te ha gustado, porque tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te haga pensar, aprender y descubrir más sobre el mundo que nos rodea. También, si tienes alguna pregunta, reflexión o incluso alguna sugerencia sobre temas que te gustaría ver en futuros videos, no dudes en dejarlo en los comentarios. Este espacio es tuyo y me encanta leer todas las ideas que surgen de nuestra comunidad. Así que, si te apasiona la historia, la religión o simplemente disfrutas de explorar los misterios del pasado, te animo a que sigas acompañándonos. Porque, como hemos visto con Baal, las historias nunca se acaban. Siempre hay algo más por descubrir, algo más por aprender. Y este es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.